Ahora desde Quito, Virgilio Saquicela, el expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Café CNN. Buen día, mi estimada Ana María, un gusto saludarla y a las enteras órdenes. Muchas gracias. ¿Va a convocar usted a un nuevo debate para derogar el nuevo decreto de estado de excepción, el decreto 459, que emitió el presidente Guillermo Lasso este lunes en la tarde y que amplía el estado de excepción a 6 provincias? Bueno, eso vendrá con el devenir de los días. Creemos que el diálogo es lo importante y anoche el Parlamento ecuatoriano resolvió la convocatoria a organismos como la ONU, la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica Ecuatoriana, las cámaras de comercio y producción, con el objeto de que hoy a las 16:30 nos podamos reunir acá en la Asamblea Nacional y poder hacer un conglomerado que convoque tanto al presidente de la República cuanto a los manifestantes, entre ellos el líder indígena Isa, a una mesa de diálogo pragmática. No podemos estar con presiones de un lado y de otro lado, sino que deben sentarse en una mesa en donde se pueda firmar un acuerdo que ponga fin a la crisis. ¿Y la Asamblea sería parte de ese diálogo? Sí, nosotros estamos como mediadores. Es necesario solucionar esa crisis. El día de ayer, ya en horas de la noche, hubieron enfrentamientos, la represión de la fuerza pública, de la Policía Nacional, a miles de indígenas que están ya en la capital de la República, alrededor de 10.000 indígenas, y que posibilitaría una escalada de esa crisis. Y no creemos. El Estado de Derecho, el sistema democrático constituido tiene que ser respetado. Pero si no dialogamos, si estamos en la perspectiva de que quién gana aquí, o el gobierno o los protestantes, el que pierde es el país. Bajo ese contexto, el diálogo tiene que ser urgente, tiene que ser ya. Aspiramos que esta reunión de la tarde pueda posibilitar que de manera inmediata se sienten los sectores que están involucrados a ese diálogo y a ese acuerdo nacional. Usted, como legislador y presidente de la Asamblea Nacional, ¿cree que es necesario un estado de excepción ahora mismo y de producirse una votación? ¿Usted votaría a favor de que se revoque desde la Asamblea el estado de excepción? A ver, es una facultad que le da la Constitución al presidente de la República, pero tiene que estar dentro del marco del respeto a los derechos que consagra la Constitución, entre ellos el derecho a la protesta social, que está, reitero, consagrado en la Carta Fundamental del Ecuador. El día de ayer no se pudo votar esta situación que estaba en el pleno y en el orden del día, en virtud de que mientras se trataba, el presidente derogó el decreto que era materia de ello y se editó otro decreto. Yo creo que el tiempo apremia, no es ya para analizar si es que hay que revocar el nuevo decreto. Pero usted como legislador y presidente de esa asamblea, ¿votaría o no? Bueno, yo sí, en cuanto tiene que ver con que el decreto original hablaba incluso de retirar los servicios de telecomunicaciones. Luego fue... No, pero hablemos del nuevo decreto. El otro decreto ha quedado invalidado. Hablemos del decreto 459. ¿Usted votaría a favor de ese decreto, del nuevo decreto? Sí, que se levante el estado de excepción en virtud de que se están vulnerando derechos de la población civil. Pero más allá de ello, con decreto de excepción o sin decreto de excepción, el problema es de que no se soluciona la crisis y de que puede esta escalar y de que puede haber enfrentamientos entre la sociedad civil y el ejército o la Policía Nacional. Sí, pero hay mucha... Pero perdone que le interrumpa, hay mucha gente que también lo decía nuestra reportera en Quito esta mañana, que ha salido el ministro de Defensa a decir que estas protestas se están deslegitimizando porque se está recurriendo a la violencia, no son protestas pacíficas. Y también el presidente está diciendo que la democracia está en peligro porque asegura que hay quienes buscan derrocar a su gobierno. Bueno, yo creo que no, al menos la Asamblea es garante de que la democracia y obviamente la estabilidad de la misma tienen que mantenerse y lo que queremos evitar es enfrentamiento y ello se soluciona con una mesa de diálogo urgente donde el gobierno nacional se siente con los manifestantes y se resuelva el tema. Ya el gobierno muestra las heridas de iniciar la posibilidad de algunas medidas como declarar en emergencia el sistema sanitario nacional. Pero hay que avanzar más allá y solo se logrará sentándonos en una mesa de diálogo. No hay otra alternativa. Si no lo logramos, lastimosamente puede haber escaladas porque... Si no, entiendo lo que me dice, pero en el caso de que no se llegue a ese diálogo, de que no se pongan de acuerdo, si a usted le llegara un pedido para destituir al presidente sin que haya una grave conmoción interna, ¿va usted a activar el artículo 130 de la Constitución?
No existen las condiciones y nosotros desde la legislatura, al menos yo como presidente de la Asamblea Nacional, no estoy en ese ámbito y no lo haría. Nosotros vamos a insistir en el diálogo y creo que justamente la prensa internacional como CNN, la Iglesia Católica, la Organización de Estados, la Organización de Naciones Unidas y otros organismos son los que tienen que presionar que ese diálogo se dé sobre la marcha y a ello convocamos a la paz social, a todos los sectores. Este momento es el momento del Ecuador, no es el momento de agravar la crisis. Hay otro mecanismo que el presidente puede utilizar también, que sería disolver la Asamblea, que en términos políticos en Ecuador se conoce como muerte cruzada. Un mecanismo, como digo, constitucional con el que el presidente convocaría elecciones legislativas y presidenciales en el plazo de 6 meses. ¿Cree usted que esa es una posible solución también a la crisis política que vive el Ecuador si el diálogo falla? ¿Y qué sucede si el presidente disuelve la Asamblea? Pues es una figura que está en la Constitución, que puede ser operada desde la Asamblea hacia la Presidencia de la República o viceversa, pero que no solucionaría absolutamente nada, pues la crisis de este momento está entre la protesta social, los 10 puntos que ha planteado la CONAI y las resoluciones que pueda tomar el gobierno. Así es de que una situación de esa naturaleza no posibilitaría que los indígenas y grupos sociales, incluidos gente de la burocracia, como el decreto que se dictó, que también va en contra de ellos en las últimas horas, se vayan o se repleguen a sus territorios. Tal vez acrecentaría la crisis y eso no queremos permitir. Por eso insistimos, a riesgo de redundar, en que el diálogo es lo que tiene que primar y vamos a hacerlo con los distintos organismos internacionales y nacionales el día de hoy en la tarde para convocarle al presidente de la República y a los protestantes. Bueno, pues estaremos muy pendientes de si avanza o no ese diálogo. Era Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Café CNN.